9 de la noche, 21 horas, 4 minutos en toda la República Argentina. Sean ustedes bienvenidos, estamos arrancando el primer podcast radial en Coronel Durati, creo que en la provincia del Chaco, desde una radio muy pequeña, aquí en Golden, FM 95.5, y estoy con Milton. Que Milton, yo te digo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Santi, a vos, a todos los que están conectados. Yo estoy contento, feliz, nervioso quizás también, pero Sí. me gustan los desafíos, me gustan las cosas que se presentan, ir para adelante, así que acá estoy dispuesto a compartir con todos ustedes este tiempo y a pensar. Venimos acá a reflexionar, a pensar un poquito. Venimos a pensar, a reflexionar, venimos a contarle a la gente que este no es un programa de doctrinamiento, es un programa en el cual vamos a responder, Milton va a responder, porque yo soy el denominador común. Hay que ser realista. Yo soy el que voy a estar recibiendo las preguntas a través del 3735-578339 para hacer acá en el programa, y vamos a ir desglosando eso para poder charlar, por supuesto, y que se genere ese feedback, ¿sí? Dale, dale. Vamos con la presentación. Me parece Una bien. presentación con un tema musical que viene, ¿sí? Y que va a ser siempre el intro aquí de Teo, ¿no? De nuestro programa. Hola, bienvenidos a Teo, un podcast en donde juntos vamos a reflexionar sobre cómo la espiritualidad, la fe, la ciencia y la filosofía impactan nuestra cosmovisión y entendimiento de Dios, el hombre y el mundo. Comencemos así esta Me parece que rompimos todo estereotipo con la presentación que hicimos. Sí. Más el tema musical que ya queda de fondo y se va a ir apagando mientras empezamos a charlar, Milton. Y qué mejor que, bueno, nos haga la introducción, los honores de este momento. Bueno, creo que en primer lugar, Santiago, lo que queremos aclarar es el nombre. Sí. Teo, ¿no? ¿Cuál es el motivo del programa, de que lleve este nombre? Sí. Y el nombre hace alusión en Grecia, a los griegos. Ujú. Ellos tenían como cultura una cantidad de aproximadamente 14 dioses. Ajá. Y la palabra Teo significa divinidad. Entonces se usaba la palabra Teo para referirse a las divinidades de Grecia. Sí. Como sabemos, ellos tenían distintas divinidades, por ejemplo Poseidón, el dios del mar, Claro. Afrodita, la dios del amor, Sí. Dionisio, el dios del vino, Apa. viste, Ares era el dios de la guerra, Zeus era el dios sobre todos los dioses y administraba la tarea de los dioses. Claro, él era el que decía, esto está bien, esto está mal, o sea, administraba la cadena de poder también, ¿no? Sí, sobre sí, los sí. demás. Y muchas veces los dioses menores se peleaban. Sí. Y peleaban por de qué lado va a estar Zeus. Ah, mirá vos. Digamos, este dios mayor, de qué lado se tira. Cuando hay Bien. una guerra entre dioses menores, Ajá. de qué lado se pone el jefe, digamos. Ah, no sabía eso. Bueno, de ahora en más Sí. lo voy a tener en cuenta. Entonces la palabra Teos viene de divinidad, Ajá. y el Nuevo Testamento, Sí. en la Biblia, Sí. fue escrito en griego. Entonces ahí se toma la palabra Teos, que significa Dios, para hacer referencia al Dios cristiano. Bien. Entonces elijo la palabra Teos para el programa por 3 motivos. En A primer ver. lugar, porque yo creo en la existencia y en el conocimiento de Dios. Que Dios existe y que uno lo puede conocer. Bien. Perfecto. En segundo lugar, elijo la palabra Teo porque nosotros como personas, como seres humanos, Sí. tenemos algo de divinidad. Sí. Tenemos algo de espiritualidad. Nunca lo pensé de esa manera. Tenemos algo de Dios, ¿no? Ajá. Algo. Hay cosas de Dios. Me en vas a nosotros. contar después, me imagino que después me vas a contar qué es o cómo nos damos cuenta de eso. Y sí,
Vamos Sí. a ir viendo. Vamos a ir Yo viendo, creo que en los bien. programas. Y la otra Sí. es porque nuestra cultura está impregnada de divinidad, Santiago. Sí. Nosotros acá en Coronel Dubrati, vos te vas al acceso de la ciudad y tenés un Cristo Redentor de un lado y una Virgen del otro. Totalmente, claro. Eso es espiritualidad. Eso es Vos agarrás la espiritualidad. ruta Corrientes y tenés altares Del Gauchito debajo de Gil, cada sí, árbol. sí, Eso sí. es espiritualidad. Claro. Entonces claro. la espiritualidad nos atraviesa, las divinidades nos atraviesan, la querramos o no querramos, creamos o no creamos, estamos inmersos en una cultura y de una sociedad netamente espiritual y religiosa. Totalmente, claro. Entonces, teo es divinidad, es analizar, bueno, si eso existe, por qué existe, para qué existe, a eso vamos. A eso vamos. Y bueno, las personas que están así del otro lado, que nos quieran mandar un mensaje, nos mandan un mensaje y empezamos a charlar, a desglosar. Y bueno, a la gente que nos escucha y nos está viendo en este momento a través de la transmisión de Facebook Live, que estamos saliendo en vivo, gracias a los que están ahí, pueden hacer un comentario, no hay ningún problema. Por ahí van a ver que una cámara sale la voz un poquito retrasado, es la conexión a internet. Este es el primer podcast y vamos a ir armándonos y la escenografía y un montón de cosas más con el tiempo. Pero lo principal era arrancar hoy. Eso, ahí estamos, ¿no? El primer paso. Es el primer paso, ¿no? Y creo Dar que el los primer pasos tienen que paso. ser despacitos, tranquilos y seguros. De a uno a la vez. Ahí está. Así que hoy comenzamos y el tema que yo traje para hablar, Santi, es Conócete a ti mismo, Ajá. porque era un aforismo griego que estaba en el templo de Apolos. Ajá. Y ellos entendían que, bueno, vos no podías mejorar las relaciones con los demás, con Dios, si no te conocías a vos mismo. Yo quiero ver un poco una perspectiva bíblica, antropológica y ontológica de la persona. Para explicar un poquito, ontológica Sí. quiere decir, es la rama de la filosofía Sí. que estudia el ser, Bien, o sea, la naturaleza de las cosas en sí misma. ajá. Entonces algo ontológico es la naturaleza del ser. Antropología ontológica quiere decir la naturaleza del ser humano. Bien, o sea que hoy el tema principal de hoy es aprender a conocernos. Aprender a conocernos, sí. Bien. Exactamente. Yo quiero, tengo que saber cómo me conozco a mí mismo y cómo los demás se conocen a sí mismos, Ujú. porque esa es la realidad. Muchas veces nos sentimos vacíos, nos sentimos mal porque estamos pasando por algunos momentos y qué bueno aprender a conocernos para que empezamos a ver qué es lo que nos pasa en realidad. Ujú, exactamente, cómo estamos constituidos, conformados, ¿no? Exacto. Quiero hacer una cita acá del apóstol Pablo Adelante. que dice una descripción antropológica. Sí. Quizás a veces no escuchamos hablar de la Biblia en estos términos, Sí. pero está este significado, esta descripción, Ajá. y es bueno entenderla, sobre todo en el griego. Sí. Dice, el Dios de paz santifique su ser por completo y los conserve en espíritu, en alma y en cuerpo, en forma irreprochable hasta la venida del Señor Jesucristo. Bien. Acá dice que Dios conserve todo su ser, y acá está la palabra onto, ¿no? Digamos, conserve el ser a la persona y lo describe, y conserve todo su ser. Espíritu, que es pneuma, alma, Ajá. psique, Sí. y soma, que es cuerpo. Entonces acá ya el apóstol Pablo está diciendo, el ser humano, de acuerdo a lo que la Biblia nos está transmitiendo en este caso, tiene estas tres áreas, ¿no? Esas tres áreas. Bien. Vamos a pasar en limpio. ¿Te parece? Dale. Porque las personas que están del otro lado dicen, a ver, pará. Cuerpo, alma, espíritu. Explícamelo, desglosalo. ¿Te animas? Sí. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque creo que la persona es un conjunto de todo lo que terminas de explicarnos, pero principalmente el espiritual es fundamental.
Es fundamental porque es como el núcleo, es como lo central Sí. de la persona. Y estaba pensando en un ejemplo, es como un durazno que vos tenés la cáscara, Sí. la pulpa y el carozo. Bien. ¿No? Entonces, Ajá. tomando un ejemplo... Vamos a tomar el ejemplo ese, no el de la cebolla que vas rompiendo, sacando capas y capas. Ese no nada que ver, señora. Ese no, y no nada que terminás ver. nunca. No. Estamos hablando del durazno, por las dudas. No encontrás el núcleo, no encontrás nada. No, o sea, la cebolla no encontrás nada. Y encima te hace llorar. Encima, No. encima. No. Vamos a quedarnos con el Vamos durazno. a quedar con el durazno. Bueno, entonces sí, estamos constituidos así de estas tres cosas, estas tres partes, Sí. que las podemos estudiar por separado, pero en realidad vos dijiste algo interesante y es que somos una sola cosa, digamos. Santi es psique, psiquis, ¿no? Es la alma, la inteligencia, la racionalidad, la capacidad de libre albedrío, de Sí. decidir, es cuerpo y es espíritu. Y eso Exacto. es inseparable, incluso es interdependiente, digamos. Cuando una cosa está bien afecta a la otra, entonces lo podemos estudiar por separado, pero a la hora de la práctica somos personas íntegras Sí. y esto nos constituye como ser, ¿no? Entonces está bueno esto de entender que acá sale un tema interesante que se me viene ahora, Sí. y es, fíjate, en la medicina, Sí. en una época como ciencia dura o positivista, Sí. estudia qué cosas de estas tres. Soma, psiquis Exacto. o el neuma. Ajá. El soma, ¿no? El Va por el soma, cuerpo. va por el cuerpo. La medicina estudia el cuerpo. El cuerpo. Va por el cuerpo. ¿Qué pasa cuando en una época la medicina ignoraba Ajá. tajantemente y no reconocía ni la espiritualidad y lo psicológico hasta cierto punto? A ver, creo que entiendo que antes la medicina decía que tomaba el cuerpo como una máquina que se tenía que curar, pero que no influía lo espiritual ni lo mental. Exactamente. O sea, tajantemente decía, no, pará. O sea, no importa si él está alegre, pero se está muriendo. Ujú. Pero espiritualmente también está débil. ¿Sí? Ahora, me has acordado de la película de Patch Adams, Ajá. de Robin Williams, Sí, sí. que le cambió la forma de ver, de ser alegres, contentos, y empezaron a mejorar las personas que tenían problemas. O sea, tal vez en algún momento la medicina se dio cuenta, en estos tiempos de ahora se dio cuenta que es todo junto. Yo creo que sí, ahora en este tiempo estamos en el tiempo de la posmodernidad, Sí. en donde, por eso, ese era del tiempo en donde habían verdades absolutas, concretas, por ejemplo, en este caso la medicina que se va por el positivismo, la verdad comprobable a través de la prueba, Sí. ¿no? Del procedimiento científico, como lo psicológico no tenía ese aval y lo espiritual tampoco, lo descartaba. Claro. Iba netamente por su grado, por su rama, por su camino, y hoy termina reconociendo que eso fue un error y los médicos terminan no solamente reconociendo, sino muchas veces motivando. Buscate una buena amistad con quien te estás rodeando. Sí, andá a la iglesia. Anda a la digamos. iglesia. Bueno, claro, la famosa pregunta que te hace el médico, ¿tuviste un disgusto en el día de hoy porque te duele el pecho? Sí. Arrancamos con eso, que Sí. normalmente uno tiene alguna afección cardíaca y dice, no, discutí con mi hijo, tengo problema en la empresa. Y hay otra de las cuestiones también, y creo, ¿no? Que fíjate vos cómo es esto. El tema del estrés, cómo nos empieza a demoler, es una enfermedad silenciosa, Ujú. ¿sí? Sí. Y que si uno cambia todo lo que venimos hablando, o sea, somos todo uno, ¿sí? Si podemos ser positivos espiritualmente, mentalmente y unidos en cuerpo y alma, creo que el estrés no entraría, creo que las enfermedades tampoco, y aparte, por sobre todas las cosas, creo que tendríamos una condición de vida mucho mejor y, con Dios, porque creo que si nosotros estamos bien, vamos a poder conectar mejor con Dios en un montón de cosas. Yo creo que sí.
sí, 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 sin duda. Si nuestro espíritu está en luz Fuerte. y está sí fortalecido, Sí. todo lo demás también se va a equilibrar. Vos fíjate ahora que hablamos de esto de estar fuerte, Sí. el espíritu fuerte. Yo siempre le cargo a las personas que me patean el tema de la participación, de acercarse a Dios, que siempre te Sí, tiran sí, sí. el esquive. Sí, ¿viste? voy a la iglesia, pero yo voy nomás, ahí nomás. No, algunos que ni quieren ir, ¿viste? Entonces, Ajá. Sí, digamos, no, también, también. Entonces yo le digo, vos fíjate, ¿cuándo comiste la última vez? Y bueno, hoy Me al ti- mediodía, por decirte. me tienen a dieta, Estoy hablando mira, sí. con un playero de la estación de servicio y te Sí. dice, al mediodía. Sí. Ajá. Y anteriormente, ¿cuándo comiste? Y a la mañana. ¿Y ayer comiste? Sí. ¿Cuántas veces? Entonces le digo, vos fíjate que a tu cuerpo le estás dando atención y Sí. requerimiento y esta noche vas a cenar. Claro. ¿Y a tu espíritu qué le estás dando? Ah, bien. Una vez en la semana. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo cómo estamos constituidos. Bien, ahí está. Estamos- Va entendiendo, señora, no es darle de comer. O sea, yo estoy bien comido, pero no sé, pero espiritualmente, sí, como una vez a la semana, por así decirlo, hablando mal y de pronto, que me voy y me congrego y todo lo demás. Pero fíjate vos, cómo venimos con esto y empezamos a entender ciertas cosas. Ojo, que yo no las entiendo tampoco, Milton, ¿sí? Pero ahora, con lo que vos me estás explicando, hay que constituirse, hay que consumir, hay que alimentarse, ¿no? Fortalecerse. Fortalecerse. Fortalecer el espíritu. Yo creo que esa es la palabra, fortalecerse el espíritu. Fortalecer el espíritu, porque si fortalecemos el espíritu también nuestro razonamiento y nuestro entendimiento va a ser aclarado. Y vos sabés que acá quiero tocar otro punto, Santi, Dime. que es la definición que muchas veces hay terminologías, palabras que usamos, que la usamos mal, que no tienen el significado correcto. Sí. Y ahora quiero tocar una palabra importante que es religión. Ahí he metido la gamba un par de veces, lo reconozco. Entonces, ¿qué es que no es religión? Sí. Vos sos un religioso, dicen, y de una manera despectiva, ¿no? Cuando alguien es falso, vos sos un religioso. Sí, ¿No? Se ha escuchado. sí. Entonces, Pero es muy particular eso, ¿eh? Es muy incisivo, muy puntilloso eso. sí, Esa, sí, sí. Cuando te lo dicen, es como que es muy... viene con un trasfondo, creo que cuando te lo dicen. Viene como para lastimarte, Ujú. creo yo. Pero a lo que quiero ir hablando de religión, de la Sí, palabra sí, religión, también hay otras frases que actualmente se dicen, bueno, Dios quiere una relación y no una religión, ¿no? También a veces se usan así como aforismos, frases que no suenan lindo, pero hay Claro. que ver qué significa. Exacto. Bien. Entonces vamos a la definición un poco más técnica de la Bien, palabra, viene bien. del latín, Sí. religión viene del latín que es religar, Ajá. y significa unir, atar. Bien. Entonces, lo que está diciendo o lo que significa religión Sí. es el espíritu. Nosotros como pneuma, como seres espirituales, Sí. buscamos unirnos a la divinidad. La unión de mi espíritu con el espíritu trascendente o con la divinidad trascendente, eso es la religión. Bien. Es ligarme a la divinidad, es unirme a la divinidad. Eso es religión. Entonces, si me preguntan si yo amo, quiero la religión, sí, porque yo quiero estar unido a la divinidad. No quiero estar separado de Dios. Claro. Entonces, religión es religar, es unir, es tomar, es ser uno Es ser uno. con la divinidad. Bien. Eso es religión. ¿no? Bien, bien. Entonces, nos ayuda a aclarar un poquito las cosas y a Sí. entender, ¿no? Claro, o sea, a ver, pasemos en limpio, dijo. Nosotros, cuando religión es estar unido, cuerpo, alma, espíritu, con Dios. Exactamente. Ahí está. Más claro, imposible. Eso es la religión y la religión también otra cosa que aporta porque entendemos también como religión el grupo coherente de creencias
valores y práctica. Digamos, ¿cómo identificamos a una religión? Hablamos, por ejemplo, de hinduismo, budismo, Sí. cristianismo, Sí, judaísmo. sí, ¿Qué tienen en común? Un conjunto de creencias, sí, un conjunto de valores morales y un conjunto de prácticas rituales. claro, la Esos forma son de los- vivir que llevan. ¿Sí? Entonces son los tres elementos que hacen una religión. Perfecto. Las tres cosas vienen a darte ese ligamiento con la divinidad. Bien, La creencia, los valores y la práctica hacen a que, bueno, conforme a la imagen de ese Dios, así es el comportamiento de los súbditos o de Ajá. aquellas personas que están ligadas a él, ¿no? ligadas Sí. a la religión. Bien, te corto un ratito ahí. 3735-578339. No es que quiero que me llamen ni manden. Queremos saber cómo la están pasando. ¿Qué les parece? Ya pasaron 24 minutos de las 9 de la noche. Y arrancamos el primer podcast y no te diste cuenta. No. Y hoy dijimos, ¿qué hacemos con el tiempo? Dijimos, yo te lo dije, dejemos que esto fluya. Sí. No sabemos a dónde vamos a terminar, pero seguí, Milton, porque Bueno. quiero escucharte. Vos sabés que la unión con una divinidad también le da al ser humano sentido de propósito, de realización. Y Sí. te hablo de la unión con la divinidad no solamente de cristianismo. Ajá. Acá te estoy hablando de religión en general. En general, bien, Digamos, eso es lo que entienda la gente, ¿eh? Bien. Cuando hablamos de religión, ¿no? La persona unida a la divinidad adquiere en el paso del tiempo con esa divinidad, adquiere una cosmovisión, Bien. ¿no? Bien. El estar unido a esa divinidad me da a mí una cosmovisión del mundo, Sí. del ser humano, de Dios, del bien, del mal y de lo que va a pasar después de la Bien. eternidad. Bien. Eso, el conjunto de todo esto le llamo cosmovisión, digamos. Cosmovisión. Eso la es visión. la cosmovisión, es la forma que tiene el ser humano de vivir y ver. De ver toda la realidad que tiene a su alrededor A y su la alrededor. que va a pasar, digamos, también en el futuro y la que pasó, de entender las cosas, ¿no? Ajá. Entonces, A ver, la religión es importantísimo para el ser humano porque le proporciona eso. Digamos, Totalmente. le da uno a veces, cuando hay religiones extremistas que realizan actos extremos, bueno, te estaba por preguntar justamente eso. Mira, ¿cómo es, no? Uno crece con esa cosmovisión, ¿sí? Y crece con un pensamiento, un adoctrinamiento, se podría decir ya en ese caso, Sí. para esos extremistas que Ujú. lamentablemente hacen estragos en el mundo, ¿sí? Pero ellos piensan, de acuerdo a su cosmovisión, que lo que Ujú. están haciendo está bien porque toda su vida estuvieron rodeados de esa educación. exactamente. O sea, no le dieron la oportunidad de poder tener ese libre albedrío para poder elegir otra cosa o vivir de otra forma, sino que crecieron en ese ámbito. Aparte, digamos, también da un sentido de propósito en el sentido de que ¿para qué estoy acá en la Tierra? Digamos, ¿para qué existo yo? Claro, ¿No? sí, sí. Entonces, por más que a veces lo que se lleva adelante sea un daño para otros, Sí, es un beneficio para otro grupo, Claro, es un exacto. avance para la religión de uno sí. y es un propósito, digamos, tener una causa. La famosa causa, el mártir, Sí. todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, Eso. la religión no solamente nos satisface personalmente, sino nos dibuja, nos plantea, nos da una forma de entender la vida, el mundo, las cosas, todo a nuestro alrededor. Bien, bien, ahí está. Bueno, para el que quiera preguntar algo, ya saben, ¿eh? ¿Cómo me siento yo hoy? Y yo la verdad que me siento una esponja, estoy aprendiendo, estoy escuchando, y la idea de esto, y hacemos por ahí un poquito un parate, ¿no, Milton? Es poder charlar de estas cosas, que no se charla en ningún lado.
Sí, un poco la intención del programa era esa, ¿no? Claro, ¿no? Abrir un Sí. espacio en donde, bueno, yo quería compartir cosas que a veces Sí, no sé con quién compartirlo, tenés un poco grupo reducido para claro. compartir, y dijimos vamos a abrir un lugar, bueno, vos abriste la disposición o pusiste a disposición la radio para charlar estos temas que a veces en el ámbito en donde uno se mueve, en nuestro caso, en mi caso como pastor también, Sí, sí, uno está limitado sí. en una enseñanza y en hacer las cosas que tiene que hacer. Bien. Y acá estamos abiertos a Sí, todo el acá público, a todos los pensamientos, así que Bueno, las críticas constructivas van a ser bienvenidas, las otras también las vamos a escuchar, porque Sí. esto es así. Sabemos que después de esto se va a desencadenar un par de cuestiones que van a abrir otros temas en los próximos podcasts. eso también es importante, ¿no? Que sugieran temas a tratar. Estamos Sí. abiertos si bien podemos tener preparado, Claro. analizado, Sí, sí. un montón de sugerencias vienen bien para... Exactamente, siempre, siempre, y a tener en cuenta, vuelvo a repetir, no es un programa de adoctrinamiento, acá venimos a aprender, a charlar, a desglosar un tema, y ojo que podemos hablar de cualquier cosa. Sí, Podemos se hablar puede- no sé, del amor, de la ciencia, de la... Bueno, estamos hablando de la vida, De las uno mismo, de emociones. las emociones. Ojo, hay muchos temas tabú que lo tenemos ahí dando vuelta que cuando tomemos más confianza, arrancaremos con eso. Ahí. Bueno, continúo, vos sabés que Sí. la religión también fue interpretada de distintas facetas, de distintos ángulos, entendida de distintas maneras. Sí, Una es la percepción racionalista, sí, que esta recepción o esta percepción de la religión lo entiende como un hecho cultural desprovisto de su componente sobrenatural. Es decir, la percepción racionalista de la religión estudia la religión como algo propio de una cultura, de un grupo de personas que cree una creencia particular y la practica, no cree en la divinidad y lo estudia como un hecho cultural, ¿no? Entonces son acercamientos que se tienen a la religión. La Sí. otra es un presupuesto positivista. Este es el más conocido quizás como crítica a la religión. Ajá. Fue Comte, un filósofo francés. Él dijo lo siguiente, ya es fallecido, pero él dijo: el primer régimen mental de la humanidad. Apa. Así concibió a la religión como el primer régimen mental de la humanidad. Estado, perdón, Sí, estado teológico ficticio en el que el hombre atribuye a una causa trascendente a la naturaleza. ¿Por qué ficticio? Y bueno, porque él, Porque él era pensaba. ateo y empirista, digamos. Ajá. Había una corriente en esa época que era el empirismo, Sí, ¿no? Que era sí, sí, entender sí. todo a través de los sentidos. Claro. Entonces él pronosticó, incluso le había puesto fecha al cristianismo de caducación. Este hombre que en 1800 vivió, digamos, le puso fecha de caducación al cristianismo. A ese punto llegó, yo creo que más que análisis, como era un buen filósofo y todo esto, Sí. maestro, pero para mí le agarró como una bronca también al cristianismo al ponerle una fecha de caducación o de que iba a terminar, porque según su concepción Sí, positivista, el mundo iba evolucionando también en su pensamiento, como él dice, esa era una faceta de la humanidad en donde se creía en lo ficticio, ajá. pero ahora ya el hombre cree en lo real, que es lo que tiene por delante. Bien. Por lo tanto, eso con el tiempo va a dejar de estar. ¿no? De estar, ser. del presente, exactamente. Y- Mira vos, no pensé que un filósofo podría llegar a Sí. poner fecha de caducación. Sí. Mira vos, Y la verdad que el hecho de la espiritualidad hoy tiene más auge que nunca, digamos. hoy en día creo que es la base fundamental, ¿no? Pero bueno, qué sé Es la cantidad de proliferación de religiones, No, eso de es- prácticas eso es- espirituales que hay en todos lados, digamos, en el mundo completo. yo. Es increíble.
práctica de meditación, de lo que vos quieras, digamos, de las Y religiones los orientales. famosos gurú que aparecen, el gurú del amor, de la, de un sinfín de cosas. Pero bueno. Y todo esto, ¿no? De cuál es lo empírico de esto, digamos, cuál es lo comprobable, son todas cosas. Todas cosas mega raras. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, dijo. Sigamos, Milton. Así que, bueno, son distintos acercamientos a la religión. Otro era un presupuesto, el comparativista, era una perspectiva que hacía un estudio de las religiones y buscaba en los discursos, en los libros sagrados, por así decirlo, cuál era el eje común que tenían. Entonces buscaba establecer una religión primera o común de la cual parten todas las religiones, ¿no? Bien. El comparativista comparaba religiones, es un estudio de comparación de las religiones Sí, y buscar. A ver, te doy un ejemplo para entenderlo. dale. Si la Biblia habla de un diluvio, Sí, entonces si los mayas creían que hubo un diluvio, entonces si los asiáticos creían que hubo un diluvio, entonces si los babilonios creían que hubo un diluvio y los egipcios también, hubo un diluvio. hubo un diluvio. Entonces iba por ese lado esta de la comparación, porque en todos los relatos de las distintas creencias estaba el mismo acontecimiento. Entonces también es una forma de acercamiento a la religión, al estudio, ¿no? Claro, yo expreso mi asombro con la cara, así que el que está viendo no se asuste. La verdad que te pones a pensar, ¿no? Hay tantas, pero tanto, es tan nutrido todos los temas estos, que te llevan y te llevan. O sea, ahora aguantame, porque cuando empiezo a preguntar, más allá de que, bueno, que sabemos que no lo podemos hacer muy extensivo, pero está bueno todo esto, Milton. Sí. ¿Qué más tenés? Bueno, yo creo que lo principal, Santi, volviendo al punto principal que era conocernos, Sí. desarrollar nuestra esencia o entender, por lo menos en este programa, nuestra esencia. Sí, ¿Por qué el hombre es religioso? ¿Por qué la persona termina creando religiones, viviendo religiones, teniendo experiencia con las divinidades, con Dios, con el cristianismo? ¿Por qué? Porque tiene un sentido que se llama habitud, que es entenderse como ser en el mundo. Es una capacidad del Ajá. ser humano. La habitud significa entenderse como ser en el mundo. Sí, Y esto es distinto a los animales y a todos los demás seres vivos. ¿Por qué? Porque los demás seres vivientes no se entienden como ente, no son conscientes de sí mismos, por empezar, sino que ellos agarran y entienden el mundo, las cosas que están en el mundo, como medios para su subsistencia a través del instinto. bien, perfecto. El ser humano es el único pensante, razona y Cuestiona. y cuestiona. Y cuestiona lo que ve y lo que está a su alrededor. El animal, No, los otros no se seres. entiende cómo ser en el mundo, Exactamente. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que veo ahí en casa como el gato caza al pájaro y se lo come, ¿no? Sí, es bastante feo, pero es la realidad. ¿No? Pero, Entonces, a través de su instinto, digamos, primero tiene hambre, después tiene un instinto que es cazar, y bueno, el pájaro es un medio de alimentación, y punto, y se acabó, y se satisfació la necesidad. sí, ya está, ya fue en y ese momento, y ya no mañana, necesita más mañana el instinto. repite y hace lo mismo. Exactamente. Y Ahora- no piensa, ay, che, ese pájaro También un ser vivo, lo estoy matando, lo estoy sacando tendrá a su tendrá hijo, hermanito, familia, mamá. hermanito. Exactamente, ¿no? Que es lo que muchas veces Nosotros pensamos. Ahora, hay una cosa, Milton, ¿no? Y pregunto, ¿no? El ser humano tiene la necesidad de creer también, ¿no? Tiene la necesidad porque como es un ser espiritual y portamos el pneuma, digamos, el Ajá. espíritu, ese espíritu en primer lugar nos da conciencia de la existencia de un ser trascendente. Exactamente, porque muchas veces escuchamos que la persona dice, cuando una persona está mal, necesita creer en alguien, en algo, entonces se mete en una religión, dicen. Ujú. ¿Sí? Y a veces digo yo,
pero es muy difícil, o sea, desde mi punto de vista, ojo, no quiere decir que las demás personas piensen de la misma forma. Ajá. Aclaremos esto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, digo, ¿cómo que necesitas creer en alguien? O sea, a ver, he conocido varias religiones, ¿sí? Ajá. Me estoy congregando acá ahora a la Iglesia de Dios. Y he tenido amigos que son testigos de Jehová, de diferentes religiones, ¿sí? Sí. Y de todos siempre escuché o aprendí algo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Pero hay algunas cuestiones en la religión, ¿sí? Las otras, ¿sí? Ujú. Que me llaman poderosamente la atención, esa bajada de línea, que no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no se puede hacer lo otro. Está bien, eso como vos dijiste hoy al principio, Conjunto de creencias, es un conjunto de creencias y que valores y prácticas. tiene... Exacto. Es así, tiene que ser así. O sea, te lo pregunto a vos, que sos pastor de la iglesia Ujú. mía, ¿no? Donde yo me congrego, y yo no escucho que vos me digas, es esto, o sea, ¿por qué? Vos sabés que Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, Sí, por ahí para responder a tu pregunta te doy un ejemplo sí, de cómo él se movía, de qué es lo que él hacía. Si uno lee un poco Ajá. objetivamente la vida de Jesús, digamos, agarrás el Evangelio, agarrás la Biblia, la lees, claro, despojándote un poco de todo la religiosidad que uno a veces puede tener encima o las percepciones, cómo Jesús vivía su espiritualidad, pues. sí, Él cuestionaba muchas veces a los que estaban a cargo del culto religioso, ajá, ¿no? Porque decía con estas palabras, ustedes le imponen a la gente cargas que ustedes ni con el dedo meñique la pueden llevar. ah, bien, Y a la vez dice, no les dejan entrar a ellos al reino y ni ustedes entran tampoco. bien, Entonces Jesús se manejaba en las plazas, en las calles, enseñaba en el templo donde podía, porque no era oficial no del era oficial templo, y no lo dejaban tampoco. no lo dejaban tampoco. Entonces vino a traer una enseñanza revolucionaria que era basada en el amor y en la libertad. Y en No, el perdón. Y en el perdón. Entonces no era esa bajada de línea la que trajo Cristo, ¿no? Sí. Y el tema acá, si hay bajada de línea, por así decirlo en esos términos, Sí, tiene que ver con la conducta cristiana, pero esto que vos estás diciendo muchas veces está referido al mandamiento de hombre, que no es la Ajá. enseñanza bíblica. Ahí está, porque por ahí me he encontrado con algunas personas que he conocido de resistencia, por ejemplo, que no, pantalón de vestir, camisa, zapato, peinado, corbata, la Biblia bajo el brazo. Y después durante la semana sos terrible hijo de, ya sabes. ¿Por qué? O sea, venden eso, ¿no? Porque estamos hablando de la religión en este momento y el de conocernos a nosotros mismos. Y yo Sí. me pregunto, ¿y esa persona, ese ser humano que tiene esa capacidad de razonar, de pensar y todo lo demás, en teoría se va a un lugar para conocerse, Sí. deja influenciarse por el hombre? Por el hombre, sí, son enseñanzas de hombre, que a la enseñanza muchas veces, Santi, acá lo astuto de esto es que la enseñanza de Dios viene mezclada con la enseñanza del hombre, no viene nunca una cosa Separadas. separada y siempre viene algo de bueno con algo de malo y ahí está la trampa y ahí está lo difícil de todo esto. Bien, ahí está. Por ahí está la respuesta. Por ahí ¿no? viene, ¿no? Por ahí viene. Bueno, porque ese siempre... es un tema que un día lo tenemos que desarrollar, porque tenemos tela para cortar ahí, Ahí Milton, sí. hay mucho, ¿no? Bien. Quiero leer una frase haciendo alusión a esto de Sí. la particularidad del ser humano como ser en el mundo. Sí, Y dice un teólogo, el ser humano no Sí. consiste en un estar pasivo entre las cosas que se discurren ante su mirada de forma indiferente, por el contrario, tiene que ocuparse en una tarea, la de buscar el poder de lo absoluto en el que se basa su propia existencia Sí. y la del mundo que lo rodea.
Bien. El poder de lo real Sí. lo empuja al fundamento último de las cosas, Sí. y a esto le llamamos deidad. Muy bien. Entonces dice, me gusta porque dice el poder de lo real lo empuja al fundamento de las cosas. Exactamente. Espectacular la frase. Es una cosa Esa, increíble. si hay una frase para ver. Esa creo que es la que tiene que cerrar, ¿no? Sí. Esa es. El poder de lo real lo empuja a buscar el fundamento de las cosas. ¿Entendieron o no entendieron? Tenemos mensajes. ¿Sí? Darío Lehmann dice, hola querido, un saludo grande para ustedes, muy bueno el programa. Después, Darío Keck, hola Santi, muy bueno el podcast. Pregunta, ¿qué significa cristiano para el pastor? ¿Qué significa cristiano para el pastor? Es una pregunta, ¿eh? Ujú. La tengo acá. Buena pregunta. Es una buena pregunta. Sí. Creo que hay una definición extensa de esa pregunta, ¿no? Bueno, cristiano se le llama o es la persona que es seguidor de Cristo. Bien, El llamado de Cristo a la iglesia es vayan y hagan discípulos. Y la Bien. palabra discípulos es ser seguidor o aprendiz. Entonces, un cristiano es un aprendiz, es un seguidor de Cristo, es alguien que sigue las pisadas de Cristo. Eso es un cristiano. En forma más básica y reducida, eso es ser cristiano. Por ejemplo, ahora esto, si uno lo aplica, por ejemplo, en Mateo capítulo 9 está el llamamiento de Cristo a Mateo. Entonces Sí. Mateo estaba sentado a la mesa de los tributos públicos cobrando los impuestos para Roma. Sí. Jesucristo le dice, Mateo, vení y seguime. Y Sí. Mateo, dejando las cosas, se paró y le lo siguió. Exactamente. Entonces ahí, bueno, cristiano implica en primer lugar seguimiento, pero acá la definición, de acuerdo a esta ilustración o esta narrativa bíblica, podemos decir que implica poner a Cristo en primer lugar también, porque Mateo agarró, tenía un trabajo y dejó el trabajo en ese caso para seguir en pos de Cristo. Entonces el cristianismo o el ser cristiano se entiende como aquel que sigue a Cristo pagando un precio Bien. por seguir a Cristo. Bien. Creo que está la respuesta sería esa, pero me gusta esa pregunta. Me gusta porque tienen que hacer preguntas. No Sí, tengan sí, sí. objeción, ni miedo, ni nada. Y la verdad que estuvo espectacular. Así que Darío, gracias por hacer la pregunta. ¿Qué significa cristiano para el pastor? Ahí está la Muy pregunta respondida. Excelente. 3735-5783-39. La línea de comunicación directa. Gracias también a todos los que están allí del otro lado y nos escuchan y nos acompañan a través de la sintonía y el Facebook Live. 47 minutos. ¿Qué te 47. parece? No te apures, tenemos tiempo. No importa. Si la gente está escuchando es porque el programa, y están preguntando, es porque el programa es llevadero y gusta el contenido. Sí. Bueno, yo creo que unas palabras para ir cerrando tiene que ver con cómo el hombre puede conocer a Dios, si Dios se le manifiesta como fundamento último de la existencia de las cosas y de su propia existencia, Sí, y cuando no se le presenta como objeto. ¿Por qué? Porque, digamos, yo conozco un micrófono, una cámara, porque se me manifiesta los colores rectangulares, blanca, porque la estás viendo. porque la estás viendo, se manifiesta en los sentidos, cómo se manifiesta o cómo se conoce a un fundamento último de las cosas, para creerlo, ¿no? Entonces, también es importante eso, Sí. poder responder esta pregunta, ¿cómo conocemos a Dios siendo el fundamento, como fundamento último de las cosas y no a través de los sentidos? Bien, te cuento algo, Milton. Sí, Acá hay una reflexión que nos manda Darío, que también que hizo esa pregunta, dice, es algo que muchas veces lo decimos sin saber qué significa. Es algo profundo, más si uno dice ser cristiano. exactamente.
Bien ahí, ¿eh? Bien, bien, bien. Me Gracias, gustó. Darío, por tu Gracias, participación, Darío, ¿eh? Romina, que nos manda saludos también, Es está así. saliendo lindo, así que bueno. Está bueno las preguntas y Sí. las respuestas y tener conceptos claros, ¿no? Tener Que conceptos es- claros y también, por supuesto, abrir el debate, porque muchas veces tenemos otros conceptos. Y como él dice, digamos, el tema es la práctica, ¿no? Que él alude a que Exactamente. decirnos cristianos, ¿qué es ser cristiano? A ver, yo también no está ahí en la pregunta, pero a veces se lo puede reducir Sí. a ir a la iglesia Exactamente. un domingo, ¿no? Sí. Justamente hoy hablaba con una persona Sí, y, y me dijo, bueno, yo me voy al cielo, así que me voy tranquilo, pastor. Y se fue de un recinto que estábamos con 3 personas. ah, Yo y 2 más. Y una se va diciendo eso y cierra la puerta, ¿no? o sea, yo me voy tranquilo yo porque me voy tranquilo porque me voy al cielo. cielo. O sea, yo tengo asegurado el cielo, dijo. Sí. Puede ser, no sé. ¿viste? Capaz que se le manifestó Dios y le dijo que tenía asegurado el cielo, no sabemos. Pero no sé. Y hablamos después este tema de me decía la otra persona, pastor, ¿cómo alguien puede decir eso? ¿Cómo puede fundamentar eso? Y la razón o la respuesta que yo le doy es porque reduce el cristianismo a la asistencia a un culto. Reduce la vida cristiana Sí. o la espiritualidad cristiana, la reduce a lo sacro, ¿no? Ajá. Sí. Al sacramental Ajá. y al sacramento. Ujú. Entonces vos participás del sacramento, recibís la santificación que te otorga el sacramento, Ujú. recibís el perdón Sí. del sacramento y estás limpio. Claro, ¿no? en teoría. En teoría. Entonces yo le digo, la persona esa está entendiendo que bueno, de lunes a viernes vive como entiende que puede vivir, Pero bien y mal, pero cumple el sábado, el domingo, con su ritual sacramental y el Sí. sacramento le da el poder de alivio de conciencia Bien. para decir eso. Entonces Bien. yo creo que un poco la pregunta Sí, acá de David claro, va va orientada también por ahí, ¿no? por O ese sea, camino de, va por ese camino ¿a qué de- entendemos por cristiano? Claro, sí. Por eso yo te decía cristiano es seguimiento. El seguimiento, o sea, no es que el cristiano tiene una Y es forma- dinámico. Es, y es exacto, dinámico. ahí está. Por eso la respuesta está bien. Sí. No porque la diga yo, pero porque No, el no, llamado pero- de Cristo es a seguir. A seguir, exactamente. sígueme. Y hacer y ser un ejemplo también, ¿no? Entonces, Con pero alguno eso que se da hace. con el seguimiento, Con digamos. el seguimiento, si él va exacto. por acá, estás acá. Si está por allá, estás allá. Entonces, estoy En donde la, está la Cristo. famosa frase dice, mira, ese es cristiano y terrible, pasa por ahí también. Pasa por ahí, sí. Pasa sí, por sí. ahí también, hay que ser realista. Entonces, el cristiano es aquel que está donde estaría Cristo. Exacto. Y estaría haciendo lo que hace Cristo. Y sí. Bien. ¿Cómo te sentiste, Milton? Bien, bien. Rompimos el hielo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Relájate, porque hoy estabas ahí como que fijo, duro al micrófono. Relájate, ¿viste? Para que la gente entienda del otro lado que esto no está armado. Que si bien has traído tu guía para tocar ciertos temas, que es muy importante, Sí. ¿sí? Lo importante también es hacer partícipe a la gente y hacerle entender a la gente que esto lo hacemos. Gracias. Esto lo hacemos pura y exclusivamente para que la gente crezca Exactamente. y tenga conocimiento. Ujú. ¿Sí? Acá, en este programa, no hay una cuestión económica. Esto es una cuestión espiritual, ¿sí? Ujú. Y que tengo que antes de olvidarme, ¿no? Que digo en la parte económica, hubo un desinterés por parte de una persona que lo voy a nombrar, que es el señor Wilson Silva, Sí. que nos dio una gran mano con el tema de la luminaria y un par de cosas más para el estudio, que ustedes por ahí lo van a ver en las próximas ediciones que vamos a ir haciendo, ¿sí? También abrazo enorme a Brian Coverstein, que nos dio, me dio un asesoramiento por Sí. teléfono, charlé con él, cambié un par de ideas y bueno, acá estamos. Así que soy una persona agradecida y quiero decirlo públicamente, ¿no?
Muy bien. Para cerrar, Dale. quiero dejar 2 versículos. Sí, Uno muy interesante que está en Romanos 1:20. Dice así, hablando del conocimiento de Dios como fundamento último de las cosas, que planteaba yo la pregunta, ¿no? Dice acá el apóstol Pablo, porque lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, sí. claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados, dice Pablo, no tienen disculpa. Ah, bien. Acá, Epa. Pablo, Creo que pegó. no sé, los filósofos vinieron miles de años después, dijeron que el hombre es un ser consciente de sí mismo, como decíamos, que tiene la capacidad de entenderse como ser en el mundo y todas estas definiciones que yo dije Sí, son sí, sí, filosóficas, sí, hermosas. Y Pablo ya la tenía, Ya la en tenía el re primer claro, siglo, dijo, olvídate. el hombre es un ser en el mundo que entiende que todo lo que le rodea no puede ser fruto de la casualidad, Totalmente. que la creación le dice y le hace conocer Sí. que tiene que haber un creador. Un creador. Si vos entras a una pieza y está ordenada es porque alguien lo hizo, digamos. Totalmente, totalmente. Así tiene Si que hay ser. vos vas por el desierto, dicen, y encontrás un reloj, y bueno, tiene que existir un relojero. Entonces, si vos mirás la creación y ves cómo está hecho todo, tiene que haber un creador, ¿no? Entonces, Así la creación también nos da una plena convencimiento de la existencia de Dios. Totalmente, Milton, totalmente. Creo que hablamos bastante, ¿no? Creo que sí. Espero que hayan Por los mensajes que entretenido, estamos, por los tomado. mensajes que estamos recibiendo, me parece que ha sido grato, ¿no? Esto, ¿no? Y que la gente nos está escuchando y que pueda manifestarse. Ojo, esto después, en vivo, lo vamos a subir en Spotify. En un Spotify. El video que estás viendo en este momento en el Facebook Live, lo vamos a subir también a YouTube, ¿sí? Y para cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo, que quiera por ahí tener esto como no sé, un arma para educarse o educar, no hay ningún problema, ¿eh? Vamos a empezar a difundirlo. Totalmente. Está abierto para todos y como te manifestaba vos, mi propósito no es solo llegar a la gente local, sino saber que a través de los medios podemos llegar a todo el mundo y bueno, que pueda ser de utilidad y de bendición. Una última cosita Ajá. que es muy importante y es la felicitación por parte de las personas que nos escuchan. Dicen, muy bueno lo que están haciendo, Santi, felicitaciones por compartir el conocimiento, es algo para destacar del pastor. No mucho lo hacen, eso trae crecimiento. Vamos por muchos más podcasts. Bueno, Ahí está. muchas Me gracias. parece que con eso tendríamos que cerrar, ¿no? Tendríamos que cerrar y cargados con la energía para la semana que viene. La semana que viene venimos súper cargados, así que ustedes que están allí del otro lado, la invitación. Y ya va a tener un título el próximo podcast, que eso no lo pongo yo, ojo, eso acá hay una producción de Milton para los temas que él va a desarrollar, pero que él no me dice nada a mí, Así es. porque no tiene que ser así, porque esto no está pactado, no está guionado, ¿sí? Porque yo de este lado, como lo dijo yo al principio, yo tengo que ser el denominador común, el que está aprendiendo y el que le va a generar preguntas y dudas a Milton también, porque en algún También, momento sí, te voy a sí. generar alguna duda, quédate tranquilo, o te voy a hacer pensar más de lo que tenés que pensar. Seguro. Así que bueno, la invitación, Milton, para el miércoles que viene, el jueves que viene, perdón, a las 9 de la 21 noche, horas. 21 horas nos volvemos a encontrar. Y nada, ¿algo más para decir? No, muchas gracias a todos los que están conectados, a los que nos van a ver, que puedan compartir esto con otros también y que para mí es un placer, disfruto hacerlo, me encanta poder compartir y hablar estos temas
al aire también, así que contento. Señoras y señores, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Espero que disfruten. Y nada, guarden esto, escuchen y cualquier cosa nos mandan un mensaje durante la semana para ir anotando los temas que quieren que se desarrollen en el podcast. Dale. Abrazo enorme. Chau, chau. Gracias por estar. Estos muros, pero sé que pronto caerán. Se escucha algo alrededor y es el sonido de mi liberación. Es el sonido de mi